explicación. En este momento les vamos a hablar a ustedes sobre las diferentes corrientes que existen en la psicología, entre ellas la dinámica, la cognitiva y la humanista. Para ello, tuvimos una serie de invitados en los cuales hicimos unas entrevistas para que pudieran hablar bajo su perspectiva de lo que piensan, lo que sienten y cómo ven estas corrientes que adaptaron para ellos, y de esto esperamos que puedan aprender bastante. Muchísimas gracias. Y aquí comienza este video. Mi nombre es Luz Fernández, soy psicóloga egresada de la UPB, me gradué en 2007. Actualmente estoy trabajando en un centro de reconocimiento de conductores que se llama Car Center International, donde nos ocupamos de todo lo que tiene que ver con conductores. Listo. ¿Qué corriente empleas? Bueno, yo hago las evaluaciones psicosensométricas y de personalidad para mirar si las personas poseen las aptitudes y las capacidades para poder conducir. La corriente que se usa básicamente es la cognitiva, porque en las evaluaciones miramos cosas como funciones mentales superiores que tienen que ver con atención, concentración, memoria, coordinación, aprendizaje. Y también miramos inteligencia, que abarca razonamiento verbal, razonamiento abstracto, razonamiento numérico, atención y memoria. Entonces los fundamentos de las evaluaciones que se hacen desde la parte de psicología para conductores tienen su fundamento básicamente en la cognitiva. Listo. ¿En qué base se fundamenta la corriente psicológica que empleas? Bueno, yo diría que por el tipo de evaluaciones que hacemos, yo diría que se fundamenta más como en el conductismo. Nosotros miramos mucho cómo reaccionan y cómo responden las personas a los estímulos, porque básicamente eso se trata de conducir. Conducir implica que uno esté atento a lo que pasa alrededor para poder manejar una máquina en respuesta a eso que le está pidiendo el medio que haga. Entonces yo diría que las bases que usamos básicamente, o el fundamento es como la conductista, el estímulo-respuesta. A lo largo de su formación personal y profesional, ¿quién le inclinó a elegir esta corriente? Bueno, si soy sincera, inicialmente la corriente que a mí siempre me gustó y que siempre me ha gustado es el psicoanálisis, aunque no es psicología. Pero desde que estaba en el pregrado fue como la corriente o fue como no sé cómo decirlo, la escuela no, porque eso no es una escuela, es la psicología, fue como con lo que más me identifiqué. Sin embargo, cuando me gradué y empecé a ejercer, me di cuenta que por lo que hacía en mi trabajo tenía que enfocarme más como a otra corriente, y empecé a estudiar y a ahondar en eso. Y entonces irremediablemente me tocó optar por la cognitiva, porque pues en las evaluaciones psicosensométricas el psicoanálisis no aplica para nada. Pero fue como coincidencia realmente, pues fue como algo del azar, como que nunca me imaginé desempeñarme en un campo como este, y menos tener que trabajar a partir de una corriente como la cognitiva, porque la verdad no me llamaba mucho la atención. Siendo la corriente cognitiva, ¿ha tenido que acudir a otras corrientes psicológicas para completar o avanzar en una terapia o cita? Realmente no, porque pues como tal yo no hago terapias, ¿sí? Yo no hago procesos, yo simplemente hago las evaluaciones y doy mi concepto, ¿sí? Doy la aptitud o la no aptitud. Entonces realmente no he tenido como que hacer uso de otras corrientes. ¿Por qué tomó la decisión de ese campo laboral? Como lo dije ahorita, fue coincidencia. Es decir, yo nunca me imaginé que iba a hacer evaluaciones para conductores, me parecían aburridísimos. Pero cuando empecé a trabajar en eso, me empezó a llamar mucho la atención la relación entre psicología y conducción. Entonces,
no sé, como que me empecé a apasionar. De hecho, si soy sincera, ya llevo 10 años ejerciendo esto, llevo 10 años investigando, llevo 10 años estudiando. Me ha tocado estudiar hacer cursos online en otros países porque pues en psicología en Colombia todavía no se habla mucho de conductores, de seguridad vial, y en otros países sí. Entonces, realmente llegué a esto, vuelvo y lo digo, por puro azar, y me encanta y lo amo. ¿Qué flexibilidad tiene esa corriente frente a las diferentes edades? Ejemplo, niños, adolescentes, adultos o adultos de la tercera edad. Bueno, la cognitiva, digamos que permite ver los cambios que se dan en los seres humanos a nivel mental, a nivel cognitivo, a nivel motriz. Y cuando se hacen las evaluaciones, pues es una cosa evidente. De alguna forma la corriente me ha permitido ayudarle a los adultos mayores a hacer el duelo, porque la verdad decirle a alguien que ya no es apto para hacer una actividad como la conducción, digamos que eso genera un impacto. Es decir, es casi que decirle a la gente que ya no sirve. Entonces digamos que lo que yo hago tiene un impacto muy grande porque es como mostrarle a las personas que efectivamente con el paso de los años, a diferencia de cosas como la personalidad, como el temperamento, como el carácter, las capacidades y las aptitudes sí se modifican y sí cambian. Y eso lo podemos ver es a partir de estas evaluaciones que, como les digo, evalúan cosas eh, muy, muy prácticas y muy concretas, como lo son las funciones mentales superiores. ¿Cómo emplaza corriente con el paciente? No, es decir, en las evaluaciones que yo hago se hace la evaluación el test de inteligencia, se hace un test de personalidad y se hacen 5 pruebas de psicomotricidad. Se evalúa atención concentrada y reacción a la monotonía, se evalúan reacciones múltiples, es decir, la reacción de las personas a múltiples estímulos, se evalúa inhibición, se evalúa coordinación bimanual, o sea, la capacidad de hacer varias cosas con varias partes del cuerpo, se evalúa el tiempo de reacción al frenado y la percepción de la velocidad. Vuelvo y digo, la cognitiva da una ventaja muy grande y es que es muy práctica. O sea, usted en la cognitiva hace algo y usted ve resultados o no los ve. Sí, pero digamos que de todas las corrientes psicológicas yo diría que es como la más, no sé, como la que permite materializar más cosas que otras corrientes como la dinámica, donde pues nos limitamos es a hablar y hablar, hablar. En la cognitiva te permite materializar muchas cosas de los individuos y de los seres humanos. Y eso se ve en las evaluaciones que yo hago. ¿Cómo identifica que debe remitir un paciente a otro colega? ¿Y lo ha realizado? Sí, es decir, en las pruebas sí se remite. Se remite porque se evidencian signos clínicos de pronto de algún trastorno de personalidad, algún trastorno mental. Nosotros lo que hacemos básicamente es como un tamizaje. Entonces, cuando nos quedan como dudas o queremos descartar algún cuadro clínico, remitimos donde un psicólogo clínico, por ejemplo, que haga una evaluación de personalidad como más profunda. Lo mismo pasa con el test de inteligencia. Cuando las personas obtienen un CI que está por debajo del permitido por la norma, que es 70, también se remite, por ejemplo, donde un neuropsicólogo para que hagan la batería completa de inteligencia y puedan darnos realmente un número, un CI que sea confiable, ¿cierto? No porque lo que nosotros hacemos no sea confiable, sino porque la prueba que nosotros aplicamos de inteligencia son solo algunos reactivos del Wechsler-Weiss, no son todos, porque no tenemos el tiempo para hacerlo. Y se remite indiscutiblemente cuando las personas están en tratamiento por algún trastorno, ya sea mental o de personalidad. Y más que remitir, lo que se hace es que se pide el dictamen favorable del especialista que esté llevando a cabo ese proceso o ese tratamiento, donde nos aclare como el diagnóstico,
el estado actual del paciente y su incidencia o su posible incidencia en la conducción. Bueno, cuando emplea sus técnicas de terapia, también interactúa con el paciente. Sí, obviamente, o sea, cuando se evidencian cosas en el test de personalidad o a veces se evidencian problemas cognitivos en la ejecución de las pruebas de psicomotricidad, problemas de memoria, problemas de atención, obviamente se indaga más por eso. Entonces eso da la posibilidad de que, a pesar de que es una evaluación muy enfocada en algo, ¿sí? O sea, nosotros sabemos a lo que vamos. Nos da la posibilidad de que si vemos algún rasgo, si vemos alguna patología, si vemos alguna característica, o no sé, algo que nos llame la atención, poder como ahondar más en eso. Y de ahí también, pues como les decía ahorita, poder remitir a las personas o poder pedir informes o ese tipo de cosas. Muy buenos días, mi nombre es Juan Camilo Sepúlveda y como invitado tenemos al señor Carlos Hernán Serna, que nos va a hablar sobre la corriente dinámica. Él es psicólogo graduado de la Universidad de Envigado y en ese momento estudia para el psicoanalista. Buen día, Carlos, ¿cómo estás? Gracias, Camilo, muchas gracias por la invitación. Mira, lo que vamos a hacer en este momento es una encuesta, son unas preguntas, para que nos describas específicamente puntos de la corriente dinámica. ¿Cierto? Un ejemplo, comienza a decirnos en qué consiste eso. Bueno, la corriente dinámica se fundamenta más que todo en dos conceptos: el concepto de matriz relacional y matriz terapéutica. Siendo la matriz relacional todo lo que tiene que ver con las relaciones objetables del paciente. Estas relaciones son las que definen el desarrollo del paciente. Y esto se traslada a la parte terapéutica, siendo el terapeuta quien encarna ese objeto. ¿Qué fue lo que te inclinó durante el tiempo que estuviste estudiando a coger la dinámica? Bueno, la inclinación por determinada corriente tiene que ver con la posición subjetiva de cada uno. Entonces, en mi caso, era una inquietud por algo que fuera más reflexivo, algo que fuera introspectivo y que de alguna forma me interpelara y me hiciera tomar una posición ética frente a mi proceso, y eso lo trasladaba al tratamiento con mis pacientes. Lo que quiere decir que en el campo laboral tú eres clínico, necesariamente. Y cuando, digamos, hay la necesidad, o existe la necesidad de que metas otras corrientes para poder acudir a un paciente, por decirlo así, para que avance en su terapia. Bueno, en realidad la psicología dinámica bebe de las aguas del psicoanálisis, entonces me aproximo al psicoanálisis, pero otra corriente teórica, por lo menos, nunca lo he visto. ¿Qué avances ves? ¿Cómo reflejan los avances de las personas que están en la terapia contigo? Bueno, los avances los manifiesta el mismo paciente. En el discurso del paciente se da cuenta cuando ellos están asumiendo otra posición, ¿sí? Se están parando de otra forma frente al mundo, están cambiando su visión, ellos cambian comportamientos, cambian su forma de hablar, etc. Eso es visible. Y esto es producido con cualquier persona, va a agarrar a un adulto mayor, un adolescente, un niño, o ¿qué pasa ahí? La psicología dinámica tiene como objeto de estudio, al igual que el psicoanálisis, el inconsciente. Y el inconsciente no tiene edad, entonces nosotros trabajamos con tiempos lógicos, no cronológicos. En ese orden de ideas, en una psicoterapia dinámica cabe cualquier tipo de edad. ¿Y qué técnicas? ¿Cierto? ¿Utilizas test o qué cosas utilizas vos para poder pelear con o para poder acudir a la gente en un avance? La técnica por excelencia es la asociación libre, que es
en la que nosotros hacemos de cierta forma que el paciente hable de una forma diferente para que pueda escucharse. De pronto ya cuando es una terapia con niños se emplean diferentes temas proyectivos, la caja de madera se utiliza, pero en general es eso. Hay una pregunta que a mí me acoge, podríamos decir, y es, ¿utilizas TICs? Hay pacientes que van a atender por celular, por llamadas. Se puede hacer, pues es innegable que las TICs, dependiendo del uso que uno les dé, son bien o mal, pero si las utilizamos bien, nos sirve. De hecho, ahora estoy atendiendo a una persona por medio de llamada. Y el otro que me acuerda mucho a mí y es, ¿cómo haces? Porque has tenido que hacer que un paciente sea transferido a otro, o por el contrario, que alguien sea transferido de otro psicólogo a ti. Así sea de otra corriente, ¿cómo haces para adaptarlo? ¿Cómo haces para que...? Bueno, yo hasta el momento no he remitido a nadie, pero sí me han remitido, y esto ocurre porque, bueno, en el caso de la terapia psicodinámica, es una cuestión de una contratransferencia que no ha sido bien manejada. Es decir, que el paciente proyecta en el analista cuestiones que el analista todavía, por así decirlo, no ha sanado. Entonces, en este caso, lo más ético es remitirlo. Si viene de otra corriente, pues no es problema. Ya el analista o el psicoterapeuta en este caso examina, mira cuáles son las coordenadas de este sujeto para ver si eso puede ser abordado desde la terapia que uno maneja. Pero para eso se hacen entrevistas preliminares. Para terminar, es algo que a muchos chamos nuevos nos da la cabeza muy duro y es en qué momento comenzaste a enamorarte, porque hay personas que comienzan y dicen, soy esto, y me gusta esta corriente, pero en qué momento del estudio comenzaste a enamorarte de la dinámica y dices, no, esto y esto es para antes, ¿por qué? Yo creo que desde los inicios de la carrera, en mi universidad hay una particularidad y es que se comienza con las corrientes teóricas desde los primeros semestres, cosa que en ese tiempo, no sé si hoy en día era diferente en las otras universidades. Las corrientes teóricas se veían al final de la carrera. Entonces nos empezaron a mostrar las corrientes desde el principio, y desde el principio me empecé a inclinar por el psicoanálisis, por lo que te decía ahorita. Es una cuestión de satisfacción narcisista, por así decirlo. Es una cuestión que cuando te sientes interpelado por algo, es ojalá, el deseo ojalá. Entonces, toda la entrevista, igual era una entrevista corta en ese momento, y estamos muy agradecidos por su formación. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos ustedes, queridos compañeros estudiantes. Yo soy Miguel Ángel Cardona Duque, psicólogo clínico, magíster en psicología clínica y doctor en ciencias sociales. Mi pregrado de psicología lo hice en la Universidad San Buenaventura y mi maestría y mi doctorado lo hice en la Universidad Pontificia Bolivariana y en la Universidad Autónoma de México. Actualmente soy docente de tiempo completo de aquí del Tecnológico y tengo pues consulta particular y otras actividades en las que me desempeño como psicólogo clínico. ¿En qué base se fundamenta la corriente psicológica que empleas? La corriente humanista básicamente ha retomado sus principios de la epistemología existencial y de la filosofía existencial y de la fenomenología, que es uno de los constructos epistemológicos centrales de este campo. A lo largo de su formación personal, profesional, ¿qué le inclinó a elegir esta corriente? Miren, el tema de la psicología conmigo empieza, como se lo he dicho a muchos otros compañeros, en un momento muy crítico que fue la avalancha de Armero en el año 1985. Yo había terminado mi primer pregrado en educación, yo soy licenciado en educación también, y me tocó atender a Omaira,
que fue la niña que duró aproximadamente 56 horas, porque no hubo forma de rescatarla y yo estuve con Omaira hasta que murió. Yo en ese momento estaba ingresando a la Cruz Roja, sigo siendo parte de la Cruz Roja, yo coordino el equipo de atención psicosocial de la Cruz Roja colombiana y en ese momento de esa atención yo decidí que iba a ser psicólogo y me iba a dedicar al campo de la psicología de las emergencias y a la psicología clínica. ¿Qué me llevó a mí a retomar y a plantear la mirada de la psicología desde la corriente humanista? Yo considero que todas las corrientes psicológicas tienen un aporte fundamental para el desarrollo de los seres humanos. Sin embargo, la psicología humanista considero que es una de las corrientes que más enfatiza en ese concepto del ser humano. A mí me parece muy curioso cuando alguien se refiere a otra persona y dice, es que es muy humano, tal empresario es muy humano. Y yo les digo, y si no es humano, entonces ¿qué es? Es muy perro, muy gato, es muy planta. Y entonces imagínense el punto al que hemos llegado, que a los seres humanos hay que enfatizarnos que somos humanos. La psicología humanista, por el contrario, todo el tiempo nos recuerda y nos refuerza que nosotros estamos al frente de seres humanos. Eso me llevó a mí a retomar el planteamiento de la psicología humanista. Siendo de la corriente humanista, ¿has tenido que acudir a otras corrientes psicológicas para completar o avanzar en una terapia? Claro, es que miren, yo le decía, como les contaba hace un momento, a muchos otros compañeros con los que he compartido entrevistas así como estas que ustedes me están haciendo, que el hecho de que uno esté, o por lo menos yo me reflejo muy claramente en la corriente humanista. Sin embargo, por eso lo dije al comienzo, todas las corrientes psicológicas tienen exactamente la misma validez. Por ejemplo, cuando yo voy a hacer una intervención en crisis en una emergencia, yo recurro a psicoterapia breve, que es absolutamente fundamental en ese momento, porque yo no tengo en una emergencia ni el espacio ni el tiempo para tener una psicoterapia larguísima con una persona. Entonces hay que hacer un proceso de contención, un primer auxilio psicológico y ahí pues hay que recurrir a los procesos de psicoterapia breve. Y en muchos otros momentos, cuando vos estás en consulta con una persona y estás indagando sobre sus antecedentes familiares, sobre su historia infantil, pues estamos recurriendo de alguna manera a la psicología dinámica. A mí me parece, y lo he compartido en muchos años con muchos colegas y compañeros psicólogos, me parece que es un error procedimental de nosotros como psicólogos y decimos, es que yo soy solo esta corriente, porque eso no es cierto, los seres humanos somos múltiples. Lo que no significa que vos estés todo el tiempo tomando de todas partes, porque vos tenés unas bases epistemológicas y desde la psicología humanista, pues una fenomenología y un proceso existencial que es lo que guía el concepto de la psicología humanista, pero no podemos desconocer las otras corrientes. Pónganse ustedes a pensar, muchachas, lo siguiente, ¿cómo va uno a desconocer hoy el avance de la neuropsicología? ¿Cómo va uno a desconocer el avance de lo que son todas las imágenes diagnósticas hoy a nivel neuropsicológico? No, porque es que yo soy humanista, entonces yo no hago neuropsicología. Tenemos que recurrir. Es como si hoy un cirujano dijera, no, yo voy a operar a esta persona y la voy a operar con un bisturí en vez de operarla con un láser, porque es que yo soy un cirujano tradicional. Eso no tiene sentido. Entonces, un concepto muy importante es que vos tengas claro tus bases epistemológicas, tu concepto fenomenológico, tu concepto de hombre, de qué es un proceso psicoterapéutico, y otra que vos digas que solo exclusivamente pues estás enmarcado en un concepto. Yo particularmente no comparto ese tipo de situaciones, pero habrá quien lo haga. ¿Qué ventajas tienen sus pacientes con el método que utilizas? Mira, lo primero es que la psicología humanista no hablamos de pacientes, hablamos de consultantes, porque es que el concepto de paciente es un concepto de la conceptualización biomédica de la salud de los años 60 y es muy curioso porque se denominaron pacientes porque les tocaba esperar demasiado. Entonces por eso hoy se llama pacientes, porque usted espera y espera y espera y espera y a veces lo que esperas no te llega. Entonces la psicología humanista habla de consultantes, ¿sí? Otras psicologías hablan de clientes inclusive. Entonces cuando yo miro a mi consultante como un cliente, entonces ¿será que tengo ahí un aspecto mercantilista? Pero es válido. Por eso yo digo, es válido. Yo no lo critico. Desde la corriente humanista son consultantes. ¿Cuál es la gran ventaja? La gran ventaja es que cuando vos te paras frente a un consultante desde la corriente humanista,
te permite establecer una relación con él. No solamente la relación de una persona que viene buscando un apoyo, un acompañamiento, una claridad, sino que tenés al frente otro ser humano, y como ser humano vos compartís muchos de tus aspectos con esa persona, porque ese concepto de no, con el paciente no puedes ni hablar, mejor dicho casi que lo miras de espaldas, el famoso, por ejemplo, yo nunca jamás en mi consultorio no hay escritorio, yo no atiendo consultantes con escritorio. Y hay corrientes psicológicas que obligatoriamente, si vos no tenés un escritorio, no puedes atender. Y un escritorio es una barrera frente al otro. Entonces la pregunta es, ¿yo para qué me pongo barreras? ¿De qué tengo temor de enfrentarme a mi consultante? ¿De que me remuevan mis condiciones psicológicas? ¿Qué flexibilidad tiene esta corriente frente a las diferentes edades? No, absolutamente. Es decir, el ser humano está desde antes de nacer hasta que morimos. Entonces, la corriente humanista no tiene ningún tipo de diferenciación en si estás atendiendo niños, adultos, jóvenes, ancianos, muy viejitos, personas que están en fase terminal de una enfermedad. Son seres humanos finalmente. Y eso es en lo que más énfasis se hace de la corriente humanista, tener seres humanos en distintas etapas evolutivas, en distintos procesos cognitivos, en distintos momentos de su vida, pero es un ser humano finalmente. ¿Cómo identifica que un paciente, un consultante está teniendo evolución en la psicología terapéutica? Mira, eso es una pregunta muy bonita y te la agradezco porque yo creo que el fin fundamental de la psicología, y hablo de la psicología en general, no lo estoy poniendo desde corrientes, el fin fundamental de la psicología es lograr que otras personas que acuden a vos como profesional de la salud mental hagan conciencia de qué es su vida, cómo la están viviendo, en qué forma la pueden variar y cómo lo que están viviendo los afecta. Desde la psicología humanista se habla de tomar conciencia, del darse cuenta. Es decir, vos llegas a mi consultorio como un consultante y la idea es que vos en ese consultorio te des cuenta y hagas conciencia de quién sos vos o qué te está afectando en tu vida, para qué te está afectando y vos qué vas a hacer. Entonces es eso, es cómo me doy cuenta que está evolucionando cuando esa persona empieza a darse cuenta de sí misma. Cuando esa persona hace consciente de lo que le está pasando, cuando esa persona se hace cargo de su situación, porque es que finalmente vos podés estar en cualquier corriente, podés estar 1000 años o un año o una sección, y finalmente te toca a vos hacerte cargo de tu situación, porque ningún psicólogo ni ningún psiquiatra resuelve tu situación de vida, es tuya. Entonces mucha gente dice, es que uno va donde el psicólogo a que le diga lo que uno ya sabe. Sí, así es que vos lo sabés. Otra cosa es que no lo veas, que lo veas diferente, que lo que veas te dé tanto temor que no lo quieras ver, que te dé tanto susto que no seas capaz de asumirlo inicialmente, que asumas una cantidad de situaciones para no enfrentarlo y no te des cuenta. Entonces por eso se habla de darte cuenta. Y es cuando la gente dice, pues madre, ¿sabe qué, Miguel? Anoche cuando salí de aquí me di cuenta y eso te transforma tu vida. Claro, es que es darte cuenta. Y cuando vos te das cuenta sentís como, ¿qué es esto? Yo me di cuenta de lo que está pasando, me di cuenta de lo que estoy haciendo. Así nos damos nosotros cuenta de que un paciente y de que un consultante está evolucionando. Muchas gracias, Miguel, por tu participación. Sofía, con todo el gusto, a todos los estudiantes que están pues viendo esta entrevista, ojalá les guste muchísimo la psicología humanista y si no cualquiera de las psicologías en las corrientes que les gusta, sobre todo que lo hagan con mucho amor y con mucho convencimiento, porque eso es lo importante. Y sea cual sea, que nunca olviden que al frente tienen un ser humano. Eso es lo más importante siempre, porque es que es una persona, no es Sofía la robot, como se llama el robot, ¿te acuerdas? Tiene tu nombre, le pusieron tu nombre, sino que es un ser humano y que como ser humano viene a vos buscando quizás unas soluciones que no ha visto, que no ha tenido, y que tu función es esa, es darle unos apoyos y una claridad para que esa persona pueda tomar otro tipo de decisión. Eso es lo más importante. A ustedes por la entrevista. Muchas gracias. Espero que hayan aprendido bastante sobre las diferentes corrientes de la psicología y de lo que nuestros invitados nos enseñaron
y expresaron de lo que sentían de cada una de ellas. No se les olvide a cada uno darle like al video, suscribirse a la campanita y